Con usted esta tarde ya me hace favor de tomar la llamada del ingeniero José Medina Mora, presidente de la Confederación, la Coparmex. Ingeniero, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes, Jesús, qué gusto saludarte. Igualmente. A ver, a ustedes los empresarios mexicanos, y hablo así en general, se les ha negado la posibilidad de participar en la parte energética, generación de energías limpias, después de que se reformó la ley de la industria eléctrica. Y sin embargo, a 17 empresarios norteamericanos y canadienses le están ofreciendo las perlas de la Virgen con tal de que inviertan. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como patrones, como empresarios respecto de esto? Bueno, en primer lugar, aclarar, Jesús, que la ley de la industria eléctrica, que primero se aprobó por mayoría simple y que luego varios jueces la suspendieron por considerarla inconstitucional. Cuando llega al proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 7 de los 11 ministros consideran que esta ley es inconstitucional. Sabemos, Jesús, que requería que 8 ministros consideraran que es inconstitucional para que fuera desechada completamente. Esto quiere decir que la ley sigue vigente, pero también los amparos. Y estos amparos se han ido ganando, sobre todo enriquecidos con los argumentos de los 7 ministros de la Corte que consideran que es inconstitucional. En ese sentido, será un proceso más largo, tomará más tiempo, pero eventualmente se podrá aclarar en cuanto se resuelvan los amparos, el que efectivamente la ley como fue aprobada es inconstitucional y que por lo tanto mientras los amparos se van resolviendo, claro, sigue siendo vigente. Y esto aplica para las empresas nacionales tanto como para las extranjeras. Estas 17 empresas americanas que han ido a hablar directamente con el presidente de la República, acompañados por el embajador Ken Salazar, tiene que ver con el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, en donde por lo que firmamos ahí, pues son contratos que se tienen que respetar. Y en ese sentido, cuando se había dicho que los contratos iban a cancelar y que no se iban a indemnizar, pues era una muy mala señal para la inversión tanto nacional como extranjera. Celebramos, Jesús, que haya ese paso en donde ya se está reconociendo esos contratos como válidos y que estas empresas hayan propuesto inversiones adicionales. Esto traerá inversiones adicionales no nada más de las empresas americanas y canadienses, sino también de empresas mexicanas y de otros países. A ver, vas a aclararnos una situación. Estos 17 empresarios o representantes de las empresas, ¿ya tenían contratos en México? Digamos, son en algunos casos son empresas que ya tenían contratos, en otros casos son empresas que están proponiendo inversiones que estaban detenidas y que, digamos, estas se empiezan a aprobar. En ese sentido, por eso vemos que es una buena señal el que se destraben esas inversiones. En el corto plazo harán estas 17 empresas anuncios de las inversiones adicionales que van a hacer, adicionalmente a las empresas canadienses que también han ido avanzando en estas negociaciones con el gobierno, donde afortunadamente la postura del gobierno mexicano se ha abierto a reconocer el Tratado de Libre Comercio, que lo tenemos que respetar. Finalmente es un tratado que firmamos y que en lugar de que se vaya a los tribunales internacionales, pues mejor que se aplique tal como lo firmamos, porque eso conviene a la competitividad de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cómo adviertes? Hoy el presidente de la República, Pepe, mostró preocupación por la posible recesión económica de Estados Unidos. Yo creo que no le preocupa tanto el comercio entre los dos países, sino que ya no lleguen tantas remesas. Pero ¿cómo adviertes que la recesión, que dicen que va caminando por cómo usan la inflación en Estados Unidos, pudiera darse y qué tanto nos afectaría en México? Sí, bueno, en primera instancia, la relación o la correlación de la economía mexicana con la economía de los Estados Unidos es muy alta. Podemos decir que es alrededor del 85%. Esto nos ha abierto muchas oportunidades de crecimiento, aún con la pandemia, dado que la economía de Estados Unidos ha crecido. De hecho, de la caída que tuvo en el 2020 se recuperó en el 2021 y está creciendo en el 2022. Esto quiere decir una economía que es 20 veces más grande que la nuestra, está creciendo, pues empieza a demandar
productos a las empresas mexicanas, sobre todo, Jesús, a partir de que se rompen las cadenas de suministro del continente asiático hacia el continente americano, y entonces las empresas americanas empiezan a voltear a nuestro país. Hay grandes oportunidades de inversión por esa causa. Y sí, hay un riesgo de que la economía de los Estados Unidos caiga en recesión. Hay economistas que han pronosticado que esto pudiera suceder en el próximo año. Por lo pronto es una economía que está creciendo y es una economía por lo ligado, por lo correlacionado que está la economía mexicana, que tenemos que aprovechar esas oportunidades, que las empresas que reciban estos pedidos inviertan para poder aumentar su producción y de tal manera surtir esa demanda, independientemente de que sí hay una tendencia precisamente por la alta inflación, en donde Estados Unidos ha subido su tasa de referencia y esto frena la economía. Ahorita lo que estamos viendo, Jesús, es una desaceleración, desde luego. Si hay un riesgo de que esto se convierta en una recesión hacia el próximo año, lo que les decimos a las empresas es que aprovechen este año. Aún con la desaceleración, la economía de los Estados Unidos tiene un crecimiento importante y está demandando producto a las empresas mexicanas, situación que tenemos que aprovechar. Se presume que el jueves el Banco de México va a anunciar un incremento en las tasas de interés. A veces a la gente no nos queda muy claro, pero se entiende que al aumentar la tasa de interés, quien tenga créditos, si no están en la tasa fija, les va a afectar. Las tarjetas de crédito ya sabemos que se afectan de inmediato. ¿Esto no nos lleva también a un freno en la poca recuperación económica que tenemos en México? Sí, sin embargo, esa es la misión que tiene el Banco de México. Su única misión es controlar la inflación y el instrumento que tiene es precisamente la tasa de referencia. Y sí, la expectativa es que suban la tasa de referencia, dado que la acaba de subir la Fed de los Estados Unidos. 75 puntos, ¿verdad? Sí, exactamente, 0.75 de punto. Probablemente se estima que sea una subida de la misma magnitud y que pudiera haber otra más por parte del Banco de México. Y esto ayuda a controlar la inflación, que esa es la misión del Banco de México. Esto, digamos, sí afecta desde luego al crecimiento, como bien lo señala Jesús. Cuando sube la tasa de referencia, pues sube el costo del crédito para todos aquellos que no tengan una tasa fija, pero también para los nuevos créditos. Esto hace que la economía de alguna manera, pues sí, se frene, porque lo que se quiere lograr es que no suba más la inflación. En ese sentido, la inflación en México está en 7.65, la del mes pasado bajó ligeramente con respecto al mes antes pasado, 7.68, que aunque sea poco, sí hay un efecto de lo que está haciendo este programa de acuerdo voluntario entre el gobierno y la iniciativa privada, en donde observamos que en Estados Unidos la inflación era 8.3 el mes antepasado, 8.6 el mes pasado. Las economías de Europa están arriba del 8%. Quiere decir que es un fenómeno internacional, es un fenómeno que está pasando en todos los países, pero que de alguna manera estos apoyos del gobierno en el subsidio de las gasolinas, el que no suban las tarifas eléctricas, el que no suban las casetas de Capufe, de alguna manera ayuda, así como también el apoyo de las empresas, tanto productoras como distribuidoras, que han de manera voluntaria decidido absorber parte de este aumento de costos para que no se traslade precios. Pero seguiremos todo este año, Jesús, con inflaciones altas, probablemente hacia final de año baje del 7%, todo el 2023 estaremos en ese rango del 7 a un poco arriba del 4%, y no será sino hasta el 2024 cuando se llegue a esa meta que tiene el Banco de México, que es 3 más menos 1%. Esto considerando que no hubiera otro evento mundial como los que hemos tenido, además de la pandemia, la invasión de Rusia en Ucrania, lo que ha alterado los mercados. Pepe, a ver, explícanos a los legos, ¿cómo se contiene la inflación subiendo las tasas de interés? Esto evita que la gente tenga liquidez y que la gente vaya y compre. ¿No afecta esto el mercado interno? Cuando no tienes recursos, no tienes dinero. Sí, de alguna manera, al aumentar las tasas, esto frena el avance de la economía. Ese freno lo que genera es que no se tenga un crecimiento que sea contraproducente. Digamos, si no se subieran las tasas y sigue creciendo la inflación, lo que empieza a suceder es que el poder adquisitivo de los salarios empieza a tener una menor capacidad
Por eso el objetivo del Banco de México es controlar la inflación de tal manera que no perjudique el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Son variables económicas interconectadas ahora en un efecto mundial en donde, pues sí, cada país, en este caso la FED subió ese 0.75 puntos, ahora toca el turno al Banco de México y desde luego tiene estos efectos que mencionas, ¿no? Se detiene la economía, pero al mismo tiempo se logra que no suba de más la inflación, que se contenga al menos un poco, para efecto de que no se pierda el poder adquisitivo de los salarios. Te preguntaba finalmente, el pacto o el plan que presentó el presidente el 3 de mayo para contener la inflación, lo digo como consumidor, no veo resultados. Y un ejemplo clarísimo, y voy a decir la marca, el pan Bimbo costaba 27 pesos, ahora vale 42. ¿Dónde está el efecto de ese pacto, Pepe? Sí, de alguna manera no es un acuerdo para bajar la inflación, pero sino para contenerla, considerando que las causas de esta inflación son causas internacionales, como ya mencionábamos, por la pandemia, el rompimiento de las cadenas de suministro del continente asiático, que hizo que subieran las materias primas, la invasión de Rusia en Ucrania, que hizo que subieran los alimentos, de tal manera que lo que se busca es que no suba tanto la inflación. Un poco el ejercicio, Jesús, pudiera ser, si no hubiera estos apoyos por parte del gobierno y por parte de las empresas, ¿en qué rango de inflación estaríamos actualmente? En dos dígitos, ¿no? Sí, sería arriba del 10%. Entonces, por eso el objetivo era contener que no subiera más la inflación. En ese sentido, a la hora de ver que estamos abajo de la inflación de los Estados Unidos, abajo de la inflación de los países europeos, se puede decir que sí se ha contenido. Y el análisis debe ser no con un producto aislado, sino de los 24 productos de la canasta, en donde se concentró el esfuerzo, y es ahí donde está la medición. Adicionalmente, también desde el principio que se llegó a este acuerdo voluntario entre el gobierno y la iniciativa privada, se planearon ciertas acciones de mediano y largo plazo, como es, por ejemplo, el que se produzca fertilizantes en nuestro país. El fertilizante se requiere para una mayor productividad en el campo. En lugar de importarlo, hay la posibilidad, la capacidad de producirlo en nuestro país, y esto nos va a ayudar a contener la inflación. También se habló de aumentar la producción de maíz. Esto pues es algo que no se ve de un día para otro, es una política de mediano plazo. También se habló de poder extraer gas natural de México. Tenemos la posibilidad, tenemos las reservas. Ahora consumimos el gas natural de los Estados Unidos, que es el más barato del mundo, que se empieza a ir ya también al mercado europeo. Tenemos la capacidad de tener este gas en el subsuelo. Entonces son medidas de mediano plazo que ayudarán, insisto, a contener, aunque sea poco, el aumento de la inflación. Pues José Medina Mora, presidente de Coparmex, como de costumbre, un placer platicar contigo, y permíteme seguir en contacto para mantener informado a la auditoría de esta radio. Con mucho gusto, Jesús, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias. El señor ingeniero José Medina Mora, presidente de Coparmex. Voy a un corte, regreso con usted. 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 Voy a un corte,
regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte, regreso con usted, voy a un corte,